generation of men raised by women. I'm wondering if another woman is really the answer we need. Si hay algo que resume la esencia del Club de la Pelea, es este diálogo. Pero no porque la película sugiera que lo que dice el personaje de Brad Pitt sea cierto, sino más bien todo lo contrario. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Hace bastante tiempo me crucé con un TikTok de un chico que hablaba sobre cómo, siguiendo ciertos pasos que tenían que ver con ideas del Club de la Pelea, los hombres iban a dejar de ser hombres débiles para pasar a ser hombres de verdad. E incluso alentaba a que varones de su audiencia se involucraran en peleas físicas. Y esto me hizo, en primer lugar, acordarme de esta película que me había encantado cuando la vi por primera vez con 16 años. Y en segundo lugar, volver a verla porque quería ver si era este chico el que había malinterpretado toda la película o si había sido yo. Luego de verla y asegurarme que yo no la había malinterpretado cuando la vi en su momento, empecé a buscar en internet y resulta que hay un grupo de gente, más específicamente de varones, que a mi parecer entendieron la película completamente al revés. Y sí, la verdad es que las obras están ahí para que las interpretemos, incluso hasta podemos apropiarnos de ella y darle otro significado. Pero en este caso, cuando lo que se entiende o lo que se interpreta es totalmente lo contrario a lo que el autor o el director quería transmitir, me parece un poco problemático. Y en este caso, incluso hasta peligroso. Pero sobre todo me parece increíble que El Club de la Pelea es una película que predijo el futuro. De todos los problemas actuales en el mundo hoy en día, la raíz de todo eso es que los hombres son débiles. That is the most basic imperative of the masculine frame, which has been destroyed in real time. They are trying to convince you that you should act how you feel. You should show more of your feelings. Because it's the alternative to being weak. And weak is not good. Quit. So that's the difference. When it was hard, I did it anyway. That's who I've always been. And if you don't have that kind of tenacity, you're never going to be anything. So For people to hear that they should make themselves competent and dangerous and take their proper place in the world. Competent and dangerous? A un hombre de alto valor le caracterizan tomar decisiones de alto valor. Punto. Varones que se sienten inferiores con respecto a lo que el sistema les exige que sean. Ineficientes como hombres que no alcanzan a hacer lo que se espera de ellos. Despertando emociones genuinas y comprensibles como pueden ser la soledad, el desencanto o la frustración. Y de pronto aparece un salvador, otro hombre que representa todo lo que el éxito supone para estas personas. Un físico trabajado, un buen auto, mucha plata, el trabajo de sus sueños, un gran atractivo sexual y por supuesto un odio hacia todo lo femenino. Y este hombre empieza a predicar sobre cómo llegar a ser como él, cómo llegar a ser un hombre de alto valor. Realzar la masculinidad de antes, rechazar cualquier tipo de debilidad, ser proveedor, ser agresivo, ser sexualmente activo, entre otras cuestiones del estilo. No hace falta decir que estos hombres profesan un profundo antifeminismo y le prometen a todo aquel que los siga que van a alcanzar el éxito económico, el éxito amoroso y la superación personal. Ahora sí, estos varones que habían sido despojados de su masculinidad, que se encontraban perdidos en una vida vacía de sentido, habían encontrado una motivación y un guía que los iba a llevar por el camino correcto. O no, ya que en realidad las fórmulas que plantean estos tipos no son más que un caldo de cultivo de fracaso en casi todos los aspectos. ¿Les suena? Porque El Club de la Pelea es una película que, entre muchas otras temáticas, retrata exactamente esto. Los peligros de tomar como solución a ciertos problemas legítimos que tienen los hombres la reivindicación de una masculinidad verdadera. No es algo nuevo que el descontento con la vida propia, momentos particulares de vulnerabilidad o incluso etapas de la vida como pueden ser la adolescencia, dejan a muchas personas susceptibles a caer en manos de este tipo de líderes carismáticos, terminando muchas veces en sectas o en estafas piramidales. En este caso, este líder carismático encabeza un club social que tiene un poco de secta y otro poco de grupo terrorista, donde, y acá está lo importante, la forma de liberación que plantea es medirse físicamente luchando contra otros hombres, es decir, volver a la expresión más primitiva de la masculinidad. Para conversar un poco de la película, hoy vino mi hermano y principal difusor del canal de YouTube El Carbón. En el Club de la Pelea, los hombres que se sienten vacíos, solos y decepcionados por no llegar a cumplir las demandas de un sistema que les exige ser de una forma determinada, todos sentimientos válidos y con los que muchos podemos empatizar, son de las primeras generaciones en ser víctimas de la meritocracia. Crecieron con la falsa promesa de que con esfuerzo y trabajo pudieran ser todo aquello que se propusieran, pero
Claramente no es así. Es por eso que encuentran en Tyler Durden una salvación, ya que él es todo aquello que un hombre quisiera ser. A estos hombres sin sentido, él les promete que uniéndose al club de la pelea van a encontrar un significado para su vida, mediante discursos elocuentes y palabras de autoindulgencia rancia. En un momento determinado, Tyler le dice al narrador que la autosuperación es masturbación, aludiendo a que lo que ellos hacen es autodestrucción. El problema es que Tyler es un personaje poco fiable y como espectadores quizá por momentos caigamos en su trampa, pero al final del día este diálogo no es más que otra forma de disfrazar ideas con un envoltorio masculino y comercializable. En la misma escena, segundos antes, el narrador mira un cartel que promociona calzoncillos Gucci con nombres de cuerpos soñados, y luego procede a decir que le daban pena a esos hombres que se mataban en el gimnasio solo para verse como Calvin Klein les decía que debían verse. Tras ello se pregunta: Self-improvement is masturbation. La ironía es más que evidente, su yo soñado es Brad Pitt, un hombre con uno de esos cuerpos soñados, cuerpo que la película resalta constantemente, a quien mira mientras se pregunta esa frase. Esto más que volver al narrador un hipócrita lo hace preso de sus autoengaños, porque parece tan absorbido por este sistema que nos bombardea a carteles luminosos y mensajes con mandatos a cómo debemos ser, que incluso cuando se dice antisistema no puede despegarse de esas exigencias arraigadas en su inconsciente. Esa frase de la autosuperación es masturbación no es más que otra mentira, porque Tyler, en esencia, lo empuja tanto a él como al resto de los hombres de la película a, entre muchas comillas, superarse con mensajes motivacionales. Finalmente, este diálogo entre ambos se disipa luego de que el narrador sea apechado por un hombre al pasar. El hombre pasa abruptamente, pidiendo permiso en un tono molesto, y el diseño sonoro hace énfasis en el golpe al pecho del narrador. Tras ver la película y conocer su giro de tuerca, podemos entender que ese diálogo es en realidad un pensamiento, un monólogo interno del narrador al ver esos carteles. Una idea que no llega a hilarse del todo porque se ve interrumpida, en este caso, por un hombre que lo pecha. Es decir, que físicamente, de alguna manera u otra, le pasa por encima. Y luego de esto cortamos un plano de Tyler peleando, pero en realidad sabemos que ese Tyler, una vez vista la película, no es real. En esa pelea, Tyler sale victorioso. Tras finalizar, la cámara le hace un plano en contrapicado a Brad Pitt, retratando su figura desde abajo y acentuando su superioridad, además de enfatizar ese cuerpo ideal muy similar a esos que criticaban en los carteles. Estos planos se intercalan a otros planos del narrador observando a la distancia. Queda de libre interpretación si el narrador está participando de esa pelea o simplemente si está imaginándosela, que es lo que personalmente creo que sucede, pero lo importante es su expresión de satisfacción. En cualquier caso, contrasta con la escena siguiente, donde él es ampliamente derrotado por otro hombre que le revienta la cabeza contra el suelo. La escena de Brad Pitt ganando una pelea y el narrador observando a la distancia es ni más ni menos que una respuesta directa a la escena anterior. El narrador pensándose como un hombre ideal que supera físicamente a otros hombres. La siguiente escena, en cambio, es un golpe de realidad. La fantasía de poder del narrador contrasta con sus condiciones verdaderas. Quizá por eso sea que durante las próximas peleas en las que participa, también salga derrotado. Su respuesta a eso no es más que redoblar la apuesta ante la impotencia con más violencia. Lo que sucede en la única pelea de toda la película en la que sale victorioso, cuando le desfigura la cara a Jared Leto. Esta escalada de violencia también se lleva a las calles. Para el final, el club de la pelea se vuelve un grupo terrorista. Todos rapados, todos vestidos de negro y sin nombres, están totalmente desligados de su individualidad, y lo único que los representa es la violencia y la masculinidad. En este sentido, hay varias escenas que anticipan lo que será este final. His name is Robert Paulson. His name is Robert Paulson. This is over with. His name is Robert Paulson. Es en el comienzo de la película donde también podemos ver varias cuestiones interesantes con respecto a la construcción de la masculinidad. Por ejemplo, que el único lugar en donde es aceptable para un hombre llorar sea en un grupo donde hay otros hombres con cáncer de testículo. Hombres desposeídos de lo que para la masculinidad hegemónica los hace hombres. Este grupo de varones en donde se apoyan emocionalmente y se permiten llorar es la antítesis directa al otro grupo de hombres representado en la película. Y no me parece casual que ya para el final de la película a todo el que se oponga al proyecto Mayhem se lo amenaza con que se le va a cortar los testículos. Y no es casual tampoco que el único hombre que muere en la película es un hombre que no los tiene, y que sí, en su lugar tiene un buen par de tetas. Bob had bitch tits.
Es decir, el único hombre que rompe con el estereotipo de masculinidad, y que encima solía ser fisicoculturista, o sea, un hombre que solía cumplir con el mandato social devenido a uno que está muy lejos de hacerlo. La salvación propuesta por este líder carismático que encarna Brad Pitt no está en cuestionar los mandatos de la masculinidad o en permitirse ser vulnerable, sino en reafirmarla. Pero al contrario de la propuesta de su alter ego, el protagonista no encuentra la salvación en la violencia, sino en lo opuesto. En este caso, gracias a Marla, una mujer de esas que su contraparte decía no necesitar. Es la preocupación por ella la que hace de alguna manera despertar al narrador y la que termina habilitando su costado sensible. Trust me. Everything's gonna be fine. El Club de la Pelea hace una crítica al sistema muy válida. La presión social en nosotros, en los hombres, todavía bastante latente, inevitablemente nos va a llevar a una sensación de desencanto y frustración. Algo de lo que Nicolás Durruti habla en su video de la manósfera, un video que te recomendamos si te interesa el tema. Entendiendo por manósfera, según Wikipedia, una red de sitios web, blogs y foros en línea que promueven la masculinidad enfatizada, la hostilidad hacia las mujeres o misoginia y una fuerte oposición al feminismo. La propia película nos advierte de cómo esta frustración puede ser peligrosa, y especialmente susceptible a discursos de falsos salvadores que parten de un reclamo y premisa legítima, para luego derivar en un montón de ideas cuestionables. Y creo que de lo más interesante de la película en un punto es que nos invita, la propia película, a dudar incluso de ella. Muchos creen que la primera aparición de Tyler es en el avión, pero en realidad es previo a esto. Durante los primeros 20 minutos de película, en varias ocasiones aparece por solo un frame, un fotograma que dura una milésima de segundo. Esto, claro, es una manera de representar la locura progresiva de la mente del narrador, pero lo más interesante es lo que sucede a la media hora de la película, cuando el narrador cuenta que junto a Tyler se divierten interrumpiendo películas para niños, colando un frame de una película para adultos. David Fincher, el director, está con ello revelando el artificio de la propia película, y lo hace en más de una ocasión. Como cuando una vez que el narrador se entera de que él es en realidad Tyler, su voz en off dice: It's called a changeover. The movie goes on, and nobody in the audience has any idea. Para luego cortar un plano del personaje despertándose, pero que es interpretado por un actor muy parecido que no es Edward Norton. Con el plano, Fincher juega con la locura del protagonista, pero con el aviso juega con nosotros, espectadores. Para el final, Fincher cierra la película colando un fotograma de la última escena, esta vez de un miembro viril masculino. Pero no podemos sentirnos traicionados porque Fincher nos avisó de antemano su técnica. Debemos desconfiar tanto de los discursos carismáticos como de la publicidad del transporte público y, obviamente, de las formas de una película, que es, en definitiva, tan manipuladora como un anuncio o un líder encantador. Y no viene mal recordar esta película en el contexto actual, donde como contrarrespuesta al boom de las nuevas olas feministas, es cada vez más latente la presencia de círculos o de creadores de contenido que de formas menos explosivas y más sutiles operan de la misma manera que Tyler, atrayendo a hombres frustrados y desencantados con problemas legítimos propios del sistema en el que vivimos y los llenan de falsas promesas de éxito. Y para terminar, comentarles que en el canal de mi hermano, El Carbón, subimos un video hablando de Barbie, en donde conversamos y analizamos tanto el contenido como la forma de la película.